Buenas tardes, profesora Elizabeth de Zonas Agroecológicas. Mi nombre es Juliana Macabares y hoy vamos a hablar sobre el Plan de Ordenamiento Territorial. El Plan de Ordenamiento Territorial es un instrumento normativo para ordenar el territorio municipal y distrital. La Ley 388 de 1997 define que se trata de aprender a usar los suelos y administrar el desarrollo físico del territorio, ya sea público o sector privado. Es decir, en dónde construir parques, colegios, hospitales y aún en dónde estarían ubicadas las viviendas, comercio e industrias. El Plan de Ordenamiento Territorial se rige como, por decirlo así, en tres herramientas, que son, pues, sencillamente el POT, PDM y presupuesto. Cuando hablamos de POT, hablamos de planeación a largo plazo, es decir, 12 años. PDM es el Plan de Desarrollo Municipal y tarda 4 años. Presupuesto tarda 1 año y eso va dentro del Plan de Ordenamiento Territorial. Estas tres herramientas tienen como fin mejorar la calidad de vida de los habitantes. Pero ¿quién tiene la responsabilidad de hacer regir este Plan de Ordenamiento Territorial? Es el alcalde municipal. Él tiene la obligación principal de siempre estar velando por la vida de los habitantes. ¿Y qué POT deben tener los municipios? Cuando la población es superior a 100.000 habitantes, le llamamos POT, sea Plan de Ordenamiento Territorial. Y cuando la población está entre 100.000 y 30.000 habitantes, le llamamos Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Y cuando se trata de menos de 30.000 habitantes, le llamamos Esquema de Ordenamiento Territorial. Buenos días, vamos a explicar las clases del uso de suelos que existen y posteriormente explicar cómo están compuestos en las clases en el país. Clase 1. Los suelos de la clase 1 pueden cultivarse con toda seguridad empleando métodos ordinarios. Estos suelos son profundos, productivos, de fácil laboreo y casi llanos. No presentan riesgo de encharcamiento, pero tras uso continuo pueden perder fertilidad. Cuando los suelos de esta clase se emplean para cultivo, necesitan labores que mantengan su fertilidad y preserven su estructura. Entre ellas se encuentran el abonado, la aplicación de caliza, las cubiertas vegetales o el abonado en verde. Esta clase la integran suelos sujetos a limitaciones moderadas en el uso. Presentan un peligro limitado de deterioro. Son suelos buenos que pueden cultivarse mediante labores adecuadas de fácil aplicación. A diferencia de los de la clase 1, estos suelos presentan pendiente suave, están sujetos a erosión moderada, su profundidad es mediana, pueden inundarse ocasionalmente y pueden necesitar de drenaje. Clase 3. Los suelos de esta clase se hallan sujetos a importantes limitaciones en su cultivo, presentan serios riesgos de deterioro. Son suelos medianamente buenos, moderados en el riesgo de erosión, el más severo de ellos, y su fertilidad es más baja. Requieren sistemas de cultivo que proporcionan una adecuada protección vegetal, necesaria para defender al suelo de la erosión y para preservar sus estructuras. Pueden cultivarse en ellos el heno u otros cultivos herbáceos en lugar de cultivos de surco. Necesitan una combinación de distintas prácticas para que el cultivo sea seguro. Clase 4. Esta clase está compuesta por suelos con limitaciones permanentes y severas para el cultivo. Son suelos malos, pueden cultivarse en ocasiones si se les trata con gran cuidado. Generalmente deben limitarse con cultivos herbáceos. Con frecuencia se hallan en pendientes fuertes sometidos a erosiones intensas. Generalmente deben ser dedicados a heno o a pastos, aunque pueden obtenerse de ellos una cosecha de grano cada 5 o 6 años. En otros casos pueden tratarse de suelos someros o moderadamente profundos de fertilidad baja o localizados en pendientes. Clase 5. Los suelos de esta clase deben mantener una vegetación permanente. Pueden dedicarse a pastos o a bosques. La tierra es casi horizontal, tienen escasas o ninguna erosión. Sin embargo, no permiten el cultivo por su carácter herchado. 5. Los suelos de esta clase deben mantener una vegetación permanente. Pueden dedicarse a pastos o a bosques. La tierra es casi horizontal, tiene escasa o ninguna erosión. Sin embargo, no permite el cultivo por su carácter encharcado, pedregoso o por otras causas.
El pastoreo debe ser regulado para evitar la destrucción de la cubierta vegetal. Los suelos de esta clase deben emplearse para el pastoreo o la silvicultura y su uso extraña los riesgos moderados. Se hallan sujetos a limitaciones permanentes pero moderadas y no se adecúa para el cultivo. Su pendiente es fuerte o son muy someros. No se deben permitir que el pastoreo destruya la cubierta vegetal. La clase 6 es capaz de producir forraje o madera cuando se administra correctamente. Si se destruye la cubierta vegetal, el uso del suelo debe restringirse hasta que dicha cubierta se regenere. Clase 7. Los suelos de esta clase se hallan sujetos a las limitaciones permanentes y severas cuando se emplean para los pastos o silvicultura. En zonas de pluviosidad fuerte, estos suelos deben usarse para sostener bosques. En otras áreas se puede usar para pastoreo. Clase 8. Los suelos de esta clase no son aptos ni para silvicultura ni para pastos. Deben emplearse para uso de la fauna silvestre, para esparcimiento o para usos hidrológicos. Buenas noches, mi nombre es Nixon Fajardo. Vengo a dar una crítica sobre el mal uso de los suelos en Colombia. Según se desprende sobre el análisis del uso de la tierra que hizo el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, arrojó que al menos un 29% de los suelos colombianos productivos están siendo mal utilizados. En otras palabras, esto quiere decir que de los 114 millones de hectáreas que tiene el país con potencial agrícola, forestal y ganadero, hay cerca de 35 millones de hectáreas que podrían estar generando una mayor producción o que se verían menos afectados en el suelo. Esto es decir que se registra un conflicto de suelos. Según el IGAP, hay cerca de 18 millones de hectáreas sobreutilizados, o sea que no se están empleando para lo que es o que se están viendo afectados por el uso excesivo. Y 16 millones de hectáreas subutilizadas, o sea que no se están trabajando o se están empleando por debajo del potencial de producción que tienen. Según los estudios del instituto, en Colombia hay cerca de 22 millones de hectáreas aptas para la agricultura, de las cuales solo se están utilizando 5,3 millones de hectáreas. Mientras tanto, hay 15 millones de hectáreas con vocación para la ganadería y se están utilizando 35 millones de hectáreas, o sea, más de lo que se debe. Según estos datos del IGAP, esto refleja que el país afronta un serio conflicto sobre el uso de suelos y se evidencia en el hecho de que en buena parte de la jurisdicción nacional a la tierra no se le está dando el uso que debería dársele. Literalmente lo están agotando. Muchas gracias.